Es noticia también Perú, donde el presidente interino José Gerí tomó juramento a su gabinete ministerial tras más de 100 horas de haberse posesionado, lo que constituye su primera gran acción política desde que asumió el poder. La ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima marcó el inicio formal de un gobierno de transición que se extenderá hasta julio del 2026. El nuevo presidente de Perú, José Gerí, nombró a un general en retiro que combatió a la guerrilla de Sendero Luminoso como ministro del Interior, uno de los cargos clave del gobierno de transición. Gerí, de 38 años, tomó juramento a su gabinete tras asumir la jefatura de Estado, reemplazo de Dina Boluarte, destituida el viernes por el Congreso en un juicio político exprés. El mandatario, quien se desempeñaba como jefe del Parlamento, fijó como prioridad la guerra contra la criminalidad y la delincuencia ante la ola de extorsiones y asesinatos que sacude a Perú. En ese sentido, designó al general en retiro de la policía Vicente Tiburcio al frente de la cartera del Interior. El oficial de 61 años formó parte del Grupo Especial de Inteligencia que participó en la Operación Victoria que condujo a la captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, en 1992. La guerrilla maoísta fue diezmada a sangre y fuego en el marco del conflicto interno. Actualmente quedan activos algunos remanentes que se lucran del narcotráfico de acuerdo con autoridades. Gerí también nombró al abogado Ernesto Álvarez, de 64 años y expresidente del Tribunal Constitucional, como jefe del gabinete. Entre los 19 ministros figuran 4 mujeres, incluida la nueva responsable de Economía. Gerí asumió por un periodo que se extenderá hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el poder al presidente que será elegido en las elecciones generales del próximo año. Hacemos contacto a esta hora en la capital de Perú con el señor Luis González Posada, ex canciller de Perú, además expresidente del Congreso, ya está en pantalla. Señor González, bienvenido y gracias por estos minutos. Buenas tardes, mucho gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Es un gusto. Estamos bien por acá y agradecidos por su atención. ¿Cómo evalúa el nombramiento del general en retiro Vicente Tiburcio como ministro del Interior en este momento de transición política? ¿Cree que cuál sería, en este caso, el mensaje que busca enviar el presidente José Gerí con esta designación? Mire, primero decirle que el caso peruano es muy especial. Han pasado 8 presidentes, 8 jefes de Estado en 10 años. Ese récord no lo tiene ningún país de América Latina. Y el país ha resistido, ha salido adelante y hoy día ha asumido la presidencia un parlamentario de prestigio, demócrata, comprometido con la libertad y con los derechos humanos, que es el presidente Gerí, que además ha tenido el talento de nombrar un gabinete formado por gente muy profesional. Su primer ministro ha sido presidente del Tribunal Constitucional y tiene enorme prestigio. Y así como él, le podía señalar otros casos, ¿no? Como el canciller, que ha sido embajador del Perú en los Estados Unidos, en la OEA. Entonces, esta es una muy buena señal que además marca un rumbo. No trabajar intensamente los meses que les quedan para organizar adecuadamente el proceso electoral y para controlar la violencia que se ha desbordado. El crimen organizado, la violencia es muy fuerte en el Perú, como lo es, por ejemplo, también en el Ecuador. Voy a insistir porque precisamente lo que usted ha dicho, la criminalidad, la violencia, las extorsiones, ese fue el punto de quiebre también para que saliera de alguna manera la expresidente Dina Boluarte. Considerando la experiencia del general Tiburcio en la lucha contra Sendero Luminoso, ¿cuál cree que debería ser la prioridad inmediata para enfrentar esa actual ola de criminalidad y las extorsiones que están afectando duramente al país? Mire, reforzar el número de policías. Nos faltan aproximadamente unos 70.000 efectivos y dotarlos de todos los instrumentos tecnológicos para poder combatir la subversión delincuencial, porque es una forma de terrorismo. Nos faltan penales también. Hay una sobrepoblación penitenciaria que debe generar que el Estado tome acciones urgentes, inmediatas. Mire, en El Salvador, Bukele hizo ese mega penal en 11 meses
para 74.000 personas, de tal manera que ese es un buen ejemplo que debemos seguir. Hay muchas tareas, pero déjeme decirle lo siguiente, a pesar de esta crisis, el Perú sigue caminando. Hay un buen desarrollo económico, el crecimiento está entre 3 y 3.5%, las reservas internacionales netas alcanzan 89.000 millones de dólares. Las exportaciones este 2024 fueron 75.000 millones, batieron récord y este trimestre ha crecido 20%. Aparte usted tiene una moneda sólida y estable, inclusive más fuerte que el dólar, y las inversiones son intensas en el país. Eso le digo las contradicciones de 8 presidentes en 10 años, crisis política, pero el país se mueve económica y financieramente en forma adecuada. Ahora, lo que les queda al gobierno es entrar a fondo en el tema de la seguridad, porque no va a tener mucho tiempo para otras cosas. Hay que trabajar en esa tarea, darle seguridad a los inversionistas y proteger a los ciudadanos, porque la ola criminal es muy grande. Mira, hay 5.000 presos venezolanos en las cárceles peruanas y algunos colombianos. Tren de Aragua, 5.000, y se estima técnicamente que 5.000, si 5.000 están presos, más o menos unos 10.000 están sueltos en plaza. Gente que trajo nuevas modalidades delictivas que no existían en el Perú, como los préstamos gota a gota, las extorsiones, el sicariato. Entonces hay que entrar a fondo en este tema, no solamente el Perú. Yo creo que ha llegado la hora que los países de América Latina, por lo menos los vecinos con nuestro país, formen una plataforma conjunta, tengan un servicio de inteligencia muy ágil y naturalmente hagan las inversiones necesarias para enfrentar al crimen organizado. González, ¿cómo evitar que una estrategia de mano dura, usted dice que se necesita mano dura frente al crimen organizado, luchar con tecnología, dotar a las policías, a los cuerpos de seguridad, pero cómo evitar que esa estrategia de mano dura, por allí nombró usted al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se deslice hacia un tema de autoritarismo y abuso de los derechos humanos? Mire, mano dura no significa que se violen los derechos humanos, ¿eh? Yo, si alguna observación hago al presidente Bukele, es que gran parte de los que han sido detenidos y exhibidos no han sido procesados. No tienen abogados. Hay un abogado cada 100 reclusos, y eso no está bien. De tal manera que hay que tomar algunos aspectos de Bukele y otros no. Seamos claros, no es tampoco un héroe de la seguridad porque tiene esas deficiencias. No tiene... ¿Cuánta la gente que está detenida, presa, ha sido enjuiciada o está detenida por orden judicial? No, a mucha gente la han metido adentro porque tienen marcas en el cuerpo, que es típico de los maras salvatrucha o del barrio 18. Entonces, pero el mensaje que te da es que hay que tener buenas cárceles, hay que tener una buena justicia, fiscales firmes que ordenen detenciones correctas, no abusivas, buena policía y evidentemente librar una lucha que es tremenda porque de por medio está la vida y la libertad de millones de peruanos. Señor González, usted decía que su país había tenido 8 presidentes en 10 años, si no me equivoco, y que a pesar de todo eso, el país estaba estable económicamente y que estaba en pie, de alguna manera, la democracia peruana. ¿Va a haber estabilidad política hasta el próximo año, que hay elección presidencial en el Perú? Mire, yo me río porque el caso peruano es especial, no solamente por el volumen del presidente, sino 4 de ellos, 4, fueron vacados por el Congreso. La señora Boluarte, que acaba de ser destituida, el expresidente Castillo, el señor de sombrero, también lo fue sacado. Vizcarra, que fue destituido por el Congreso de la República por corrupto y que afronta un proceso penal inmediato, y Pedro Pablo Kuczynski, que también fue destituido. Entonces, de ese volumen, 4 están en esa condición. Hay otro presidente que está preso, me refiero al comandante Humala, por casos de corrupción, está siendo procesado.
Entonces, es un cuadro muy especial, muy pintoresco del país, pero lo importante es que, pienso yo, que la gente ha entendido que la democracia es fundamental. Y acá hay democracia. Este gobierno, por ejemplo, ni ninguno de los anteriores ha violentado la libertad de prensa. Hay absoluta libertad de expresión, eso se lo puedo garantizar. Uno puede decir lo que quiera en los radios, televisión, en los periódicos y en las plataformas y no pasa absolutamente nada. La libertad de prensa es 100% fuerte en el Perú y eso explica por qué la fiscalización es mejor, es más rápida, es más eficiente. En pantalla, Luis González Posada, ex canciller y ex presidente del Congreso de Perú, a quien le agradezco mucho haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Tenga usted una muy buena tarde. Muchas gracias. Chao. Hasta pronto.